Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia multigestora. Soy Antonio González y voy a moderar esta mesa redonda que os traemos 3 ideas de inversión concretas con un vehículo de inversión muy particular que son los ETFs. Un vehículo que está en auge gracias a su sencillez, su transparencia, gracias a sus bajos costes. Ahora comentaremos varias de estas cosas. Empezaremos hablando un poco del mercado a nivel general y después profundizaremos en cada una de estas 3 ideas de inversión que son complementarias entre sí. Recordaros, antes de presentaros a nuestros expertos, que en Renta 4 tenemos una plataforma con más de 2.000 ETFs, de los que podéis operar tranquilamente. Y para quien quiera delegar la gestión, tenemos nuestra nueva gama de fondos perfilados, Renta 4 Selección, en la que un 50% de la renta variable está tomada a través de ETFs o fondos indexados. Y nada, no entretengo más, paso a presentar a nuestros acompañantes. César Muro, responsable de desarrollo de negocio de Xtrackers en España y Portugal. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Eduardo Escario, responsable de desarrollo de negocio también para Banek. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Y Álvaro, Vice President Wealth Sales de BlackRock. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Antonio. Pues nada, vamos a empezar con esa primera pregunta de mercado. Empiezo por ti, César. Desde Xtrackers de WS, ¿cómo veis el mercado en estos tiempos de tanta incertidumbre con Trump en la Casa Blanca? ¿Cuál es vuestro enfoque? La verdad es que lo que está en la agenda son las tarifas. Cada día nos despertamos con algún cambio. A nosotros está sorprendiendo un poco el mercado cómo está reaccionando, ¿no? Primero fue un shock en abril, está claro, pero a día de hoy ya recientemente se vuelve a hablar de algunas tarifas que suben a algún país o a otro, a Europa, y el mercado la verdad es que no reacciona. Podemos decir que hay complacencia con el impacto que pueda haber, que desde nuestro punto de vista, o cuando hemos empezado a discutir sobre las tarifas, estamos siempre hablando de que tarifas implica menor crecimiento y mayor inflación, y parece que el mercado nos está preocupando mucho, nada más, pero sí que está el mercado de bonos un poquito más preocupado por lo que podría haber una mayor inflación a futuro. Desde nuestro punto de vista, esta complacencia podemos decir que se debe a que creen que se va a relajar estas condiciones, porque si no va a ser un impacto notorio. Y bueno, en este escenario nosotros sí que vemos que el dólar va a seguir débil, y es un poco la política que quiere la nueva administración, porque quiere reducir este déficit que tienen comercial. Y desde ese punto de vista, pues bueno, creemos que todas estas medidas están generando un ruido, ya que están un poco más precavidos, porque el mercado, bueno, estamos cerca de máximos y a lo mejor puede haber demasiada complacencia, y sí que preferimos estar en algunas zonas que, aunque pueda estar impactada por los aranceles, creemos que el gran perjudicado a corto o medio plazo va a ser el consumidor americano, y sí o sí va a haber un incremento en lo que sería la inflación. Muchas gracias, César. Desde luego que sí, que vivimos tiempos de mucha incertidumbre con Trump ahí al frente de la Casa Blanca. Eduardo, por vuestra parte, desde Banek, ¿qué lectura hacéis de la situación en general y enfocándola un poco a las inversiones? ¿Qué impactos prevéis en distintos puntos del mercado, ¿no? Mencionaba César el tema de ser selectivos en dónde estar invertidos. Sí, totalmente de acuerdo. Vivimos un año muy volátil en bolsa. Nos despertamos un poco a golpe de Twitter por la mañana, depende de qué Trump ha puesto, ¿no? Pero si rascamos un poquito más, pues vemos el problema de la deuda que tiene Estados Unidos, ¿no? Ese 25% de deuda que vence este año, de ahí la presión de Trump, que está haciendo bastante fuerte al presidente de la Fed para que baje los tipos de interés cuanto antes mejor, ¿no? Para que cuando sea el momento de renovar esos tipos de interés, pues sea unos intereses más beneficiosos, ¿no? Hemos visto cómo el dólar pues, se ha devaluado bastante lo que llevamos de año. Creemos que la tendencia hasta final de año va a ser igualmente en este sentido. Creemos que la Fed aún bajará 2 veces los tipos de interés en lo que llevamos de año. Y vemos como el oro es el que está todavía aguantando allí como activo refugio, ¿no? Vemos que está máximo, 3.300, pero si bien vemos que una perspectiva todavía de al alza bastante grande en lo que queda de año o años venideros. También hemos visto como China lleva bastantes años intentando dedolarizarse, depender menos del dólar, de ahí que su banco central cada vez está comprando más oro. Todavía está lejos de inversión de otros mercados emergentes en la compra de oro, como puede ser China, como puede ser la India, que tiene un 15% en oro.
China todavía está un 4, un 5% en esa compra de oro, por lo tanto vemos que todavía va a seguir esa tendencia. Todos los datos, aparte geopolíticos, de inflación, etcétera, están derivando hacia el oro para arriba. Estados Unidos todavía tiene que hacer un recorte de un 3% de su Producto Interior Bruto para reducir esa deuda, pero hay muchas temáticas que hemos visto como no hay una reducción, sino al revés, está en entorno más favorable, ¿no? Tema de semiconductores, como todos los países intentan tener un campeón nacional en semiconductores, como Estados Unidos está fabricando más internamente para no depender tanto de Taiwán, en caso de que China invada Taiwán. Tema de energía nuclear, todos los países están apostando pues, bastante fuerte por la energía nuclear. En Europa está alargando el ciclo de las centrales nucleares, China está construyendo muchas y Estados Unidos Trump está siguiendo la filosofía de Biden de muchas plantas nucleares, o las empresas tecnológicas grandes están comprando muchos reactores más pequeños para generar ellos mismos su propia electricidad. O el tema de defensa, ¿no? Hemos visto cómo ese incremento del gasto en defensa, tanto de la OTAN como de otros países, al 5%, pues está evaluando, ¿no?, que pueden ser unas alternativas de inversión favorables en los próximos meses. Pues desde luego, Eduardo, así es, vigilando la deuda americana, ¿no?, y todas las implicaciones de este panorama geopolítico que tenemos, que es muy convulso. Álvaro, por vuestra parte, desde BlackRock, ¿qué escenario planteáis para los mercados, hablando de crecimiento, inflación, niveles de tipos de interés? ¿Esperáis que la economía americana pueda sufrir de aquí a final de año o principios del año que viene? Pues sufrir como tal, no. Lo ha mencionado César, pero sí es verdad que pues ahora con el tema de los aranceles, la economía de Estados Unidos se predice que vaya a crecer más lentamente, podríamos llamarlo así. Si a principio de año pues se predecía que íbamos a crecer Estados Unidos un 2%, ahora estamos más cerca del 1 probablemente, 1,5%. Pero sí es verdad que yo lo llevaría un paso más atrás y lo llevaría al contexto del régimen de mercado que estamos viviendo. Llamar aranceles, llamarles guerras, riesgos geopolíticos, pero sí es verdad que desde el 2020 lo que estamos viviendo es una situación de mercado de mayor volatilidad, mayor dispersión, mayor incertidumbre, que es de lo que estamos hablando aquí todos, y eso hace pues, que las connotaciones de inversión sean algo diferentes. También lo hemos mencionado, pero creemos que ahora mismo en cuanto a las oportunidades de inversión hay que ser más selectivos en cuanto a la clase de activo. Del 2010 al 2020 todo funcionaba razonablemente bien, ahora hay que saber dónde acertar en renta fija, en renta variable, hay que ser más flexibles a la hora de retar en la cartera, pero llevándolo al punto macro, Estados Unidos no creemos que vaya a entrar en una recesión, desde luego. De hecho, nosotros, desde el punto de vista de renta variable, estamos sobreponderados en Estados Unidos por el componente de la tecnología, la inteligencia artificial, es de lo que más nos gusta, por su componente micro, es decir, las compañías. Estados Unidos tiene muchas de las compañías líderes en el mundo en diferentes sectores, y mientras estas compañías sigan capaces de seguir batiendo sus beneficios de años anteriores, pues es una economía que nos gusta. Entonces, si estas compañías son capaces, que por ejemplo este año se predice que vayan a seguir creciendo esos beneficios en torno a un 8 o 9%, pues no nos preocupa su crecimiento, que sea algo más desacelerado. En cuanto a la inflación y los tipos, por ejemplo, está algo más controlada, pero sí es verdad que el tema de los aranceles de cara al consumidor va a generar cierta presión, y por eso creemos que los tipos pues en Estados Unidos tienen que mantenerse un poquito más altos durante más tiempo. Una bajada durante este año es lo que predecimos, pero sí es verdad que los niveles del 4% creemos que es lo que va a necesitar la economía de Estados Unidos para seguir creciendo, pero sobre todo para mantener la inflación a raya, que es algo pegajosa y que va a tender un poco al alza. Fenomenal, muchas gracias, Álvaro. Sí, está claro, no preocupa demasiado, ¿no?, el crecimiento económico sea más pequeño, pero sí el estar bien posicionados en este entorno que ha cambiado mucho y con flexibilidad. Ahora vamos a entrar un poco más ya en las ideas de inversión que venís a contarnos cada uno de vosotros. Recordar que tenéis el ticker de cada uno de los 3 ETFs de los que vamos a hablar en la descripción del vídeo. Y empiezo por ti, César. Hablábamos de Europa. ¿Por qué invertir en Europa? ¿Hay alguna parte de Europa específica que os resulte más interesante desde Xtrackers? A ver, en WS, la parte un poco que llevamos de ETFs en Xtrackers, sí que hemos dado un poco un vuelco en el primer trimestre del año a lo que sería inversiones más de renta variable europea. Y aquí yo destacaría 2 factores principales. Uno es la valoración, que empieza a tener un descuento excesivo contra otras regiones, o como pueda ser Estados Unidos, en el que te exige unas tasas de crecimiento muy elevadas para poder seguir manteniendo esos múltiplos. Y luego, como hablábamos anteriormente, pues bueno, todo este run del dólar lo vemos bastante débil, no nos gusta tampoco alguna serie de incluso cómo puede afectar al crecimiento, que nos ha hecho apostar más por Europa. Y en segundo lugar es
por el motor de Alemania. O sea, creemos que Alemania ha sido un poco el enfermo de Europa, hablando claro. O sea, en el año 2003-2004 no ha crecido nada su economía, sin embargo, su índice de renta variable no ha parado de marcar los máximos, porque una cosa es la economía y otra cosa son las empresas, pero estamos ahora en una situación de un gran estímulo fiscal que ha sorprendido al mercado y otra vez ha vuelto a sorprender lo que hemos visto en junio. O sea, en Alemania lo que han hecho es aprobar un paquete fiscal no visto desde la reunificación en Alemania. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, la gente se puede perder un poco los números, pero es casi un 20% del PIB. Estamos hablando de 800.000 millones de euros, hasta el 2029, que es el mandato que tienen ahora este nuevo gobierno. Y eso es equivalente a la mitad del PIB español, que van a hacer casi en 4 años. Quieren implementarlo ya parte en este cuarto trimestre, pero vamos a ir a una tasa, a unos ritmos de 200.000 euros al año, y mucho va a estar centrado en defensa, que van a ser casi 500.000 euros que quieren llevar la inversión al 3,5% del PIB en el 2029, y también que tiene mucho más efecto multiplicador, y es bastante cantidad, otros 300.000 euros en infraestructuras. Entonces, estas infraestructuras van desde ferroviarias, desde eléctricas, y lo que a nosotros nos gusta es un poco el efecto que pueda, hablan un poco lo que llaman animal spills, o es el efecto retroalimentación de todo este tipo de inversiones en el resto de la economía. Es verdad que la defensa no tiene ese efecto multiplicador como las inversiones en infraestructuras, pero sí que va a ser, estamos hablando de casi un 3,5% del PIB cada año se van a gastar, y eso va a ser un estímulo enorme para determinados sectores, pero también para otra serie de componentes de sectores o otra serie de compañías. Se habla mucho de que en Alemania el sector automoción está pasándolo mal, pero de hecho mucha parte de su capacidad instalada va a poder ser cambiada hacia lo que sería el sector defensa y todas esas fábricas. Entonces, bueno, sí que le vemos desde un punto de vista de que el consumo pueda despertar, la inversión industrial también, y que podamos estar hablando de Alemania que el próximo año pueda crecer a un 2% desde cero, incluso que crezcan más que Estados Unidos. Y va a ser un poco también el motor del resto de Europa, y sobre todo, ya por acabar, lo bueno de Alemania es que no tiene deuda. Por eso se le ha permitido este estímulo fiscal. Está con una deuda del 62% sobre PIB, y nos encontramos con economías como Estados Unidos, que está por encima del 110%, España igual, Francia también. No tienen ese margen para invertir o poder gastar o incrementar el déficit, y al final, pues bueno, creemos que eso va a redundar incluso en beneficios y crecimiento, y que pueda redundar en el mercado de valores. Desde luego que hay varios motivos, ¿no?, para seguir apostando por Alemania, que parece que con este estímulo fiscal efectivamente va a dejar de crecer al 0% que lleva durante los últimos años. Mucha gasolina. Mucha gasolina, eso es, sí, con el estímulo fiscal, que es realmente grande. Eduardo, tú vienes a hablarnos de un ETF de defensa. Está ahora en boca de todos, ¿no? La última cumbre de la OTAN se hablaba de incrementar el gasto hasta el 5% del PIB para 2035. ¿Sigue siendo interesante invertir en esa temática, a pesar de que ya lleva unas buenas rentabilidades? Sí, creo que todo cambió a raíz de la invasión de Rusia con Ucrania en el 2022, ¿no? En febrero del 2022. Si miramos un poquito atrás en la historia, ¿no?, antes de eso, pues después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Guerra Fría, pues se había desinvertido en defensa, ¿no? Incluso había países, por ejemplo, Escandinavia, que siempre han sido neutrales, o Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no quería invertir en defensa, ¿no? Pero eso todo a raíz de la invasión de Rusia con Ucrania ha cambiado, ¿no? Si miramos un poquito atrás, como 3-4 meses después de la invasión, Finlandia, un país neutral, pidió entrar en la OTAN. Finlandia, hay que recordar que tiene más de 1.200 kilómetros de frontera con Rusia. O sea, había un poquito las orejas al lobo, ¿no? Polonia, otro país que tiene frontera con Rusia, ya ha invertido el 4% del Producto Interior Bruto en defensa. Están ahí mirando sigilosamente, ¿no? Entonces, sí que hemos visto que la tendencia va un poco por ese lado, ¿no? Todos los países de la OTAN, los 32 países, tenían que cumplir con ese 2% del gasto del Producto Interior Bruto, ¿no? Si miramos un poquito atrás, el 2023, solamente 11 de los 32 países habían cumplido ese gasto del 2%. Un año más tarde, a final del 2024, ya eran 23 países. O sea, sí que vemos una tendencia muy significativa. Hace 3 semanas, como comentabas, la OTAN ya ha llegado a un acuerdo que tiene que ser al 5% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, sí que vemos una demanda hacia ese lado, ¿no? A ver, ese 5% es en 10 años, de aquí al 2035, ¿no? Por lo tanto, hay unos cuantos años para poder incrementar ese gasto en defensa, ¿no?
países, como comentaba César, Alemania antiguamente no invertía, hoy en día la percepción de la gente ha cambiado, ¿no? Me acuerdo hace unos años que estábamos allí y preguntamos a una conferencia a principios del 2023, oye, si sacamos ETF de defensa, ¿invertiríais? Más de la mitad de la gente dijo que sí, algo que ha cambiado significativamente, ¿no? Por lo tanto, sí que vemos que es un sector que ha venido para quedarse con todo este incremento en defensa. Bueno, hemos visto muchos flujos y bueno, creemos que la perspectiva va a seguir en los años venideros. Muchas gracias, Eduardo, desde luego. Ha cambiado todo un montón. Y ahora vamos a pasar de hablar de renta variable a hablar de renta fija, Álvaro. En Europa, el Banco Central Europeo ya ha bajado los tipos 4 veces este año, situándolos en el 2,15. Todo esto pues merma los ingresos que pueden esperar por los inversores en letras del Tesoro o en depósitos. Hablando ya de invertir en ETFs de renta fija, ¿por qué hacerlo con ETFs de renta fija? Pues es una muy buena pregunta y la verdad es que probablemente podía replicar lo que dijimos aquí el año pasado, y es que dando un paso atrás, la oportunidad de invertir en renta fija, a pesar de que el Banco Central ya haya bajado los tipos y creemos que se van a quedar aquí para el resto del año, sigue habiendo muchísimas oportunidades en el ecosistema de renta fija. Hay que tener en cuenta que cada una de las subclases de activo que hay en el ecosistema, ya sea gobiernos, sea crédito investment grade, high yield de peor calidad, emergentes, las TIRES, la rentabilidad que te pagan este tipo de clases de activos siguen superando la media de los últimos 10 años y por lo tanto siguen habiendo oportunidades muy buenas de construir carteras usando instrumentos de renta fija, incluidos los ETFs. Para ponerlo en contexto y daros unos números, hace 2 años, antes de que cambiara todo el plantel de cara a la renta fija, si tú querías construir una cartera diversificada con acciones y con bonos, para obtener una rentabilidad objetivo de un 7%, tenías que construir una cartera con 90% de acciones y 10% de renta fija. Y eso te da una volatilidad de tu cartera, ese riesgo del 13%. A día de hoy, basta con hacerlo al 50-50% acciones y bonos para tener una rentabilidad esperada de un 7%, con una volatilidad inferior del 10%. Por lo tanto, la renta fija en general está de vuelta, tiene esas propiedades diversificadoras de cartera de la que tantos hablamos y además pues está pagando algo más de lo que hacía hace unos años. ¿Por qué hacerlo a través de ETFs? Pues es de la primera pregunta y de la más importante, pues por todas las bondades que tiene la estructura, el propio vehículo, no hace falta que sea de renta fija. Y estamos hablando de lo que todos conocemos. Los ETFs de renta fija dentro de nuestra industria es el vehículo, el asset class que más está creciendo, a un ritmo analizado por lo menos en nuestro libro de negocio un 40%. Los ETFs crecen un 20%, ETFs de renta fija un 40%, es la mayor oportunidad que hemos visto desde el punto de inversión en los últimos años. ¿Y por qué? Pues uno, por la liquidez que ofrecen los ETFs, obviamente. La renta fija tradicionalmente, como todos sabéis, es un instrumento que ha sido algo más ilíquido, se comercializaba en lo que se llama OTC o fuera de bolsa, donde un inversor llamaba a otro, intercambiaban los bonos y era muy difícil reconocer cuánto era el volumen, la liquidez y sobre todo que el coste de operativa es realmente mayor. Los ETFs los puedes comprar como una acción cada día en mercado, totalmente líquido, comprar y vender, accesibilidad. En segundo lugar, los costes. Acceder a bonos en directo es muy caro, ya sean de gobiernos, sean de crédito europeo, sean de emergentes, cada uno tiene su coste y, por ejemplo, si lo paso al punto de vista de crédito europeo, pues comprar un bono te puede costar hasta 30 puntos básicos y a través de un ETF, pues 9, por ejemplo, en nuestro caso. Coste. Y finalmente, la diversificación, es decir, tú al acceder, por ejemplo, a un ETF de crédito europeo investment grade, estás accediendo a una cesta de 400 bonos dentro del mismo ETF, que si lo hicieras de manera directa sería muy complicado porque hay que entender que para comprar un bono en directo te cuesta 100.000 euros y cada uno pensando en nuestro patrimonio, pues cuánto dinero tendríamos que tener para construir una cartera diversificada de 400 bonos, ¿no? Y eso lo haces de una manera muy líquida, muy barata, muy accesible y sobre todo transparente, que eso significa que tú día a día vas a saber cuál es la lista de bonos que tiene el ETF subyacente. Por lo tanto, una de las ventajas fundamentales de los ETFs de renta fija es la propiedad implícita del vehículo de los ETFs, pero también que te da la granularidad, siendo inversor de renta fija, de invertir en cualquier región del mundo, en cualquier clase de activo dentro de renta fija y poder tener no solo una lista diversificada de bonos investment grade, pero puedes hacer high yield, emergentes, global, asiáticos y por lo tanto bucear y brujulear y tener una cartera realmente diversificada dentro del mundo de ETFs de renta fija. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que no son pocas las ventajas que tiene para un inversor particular frente al riesgo, ¿no? Si compras solo un bono de un emisor determinado. Pues vamos a pasar a entrar en detalle a que nos habléis de los ETFs en concreto que nos vais a presentar. César, os hablado de Alemania, ¿no? Y por qué sigue teniendo sentido
invertir ahí. Háblanos un poco más de ese ETF que tenéis del DAX alemán, del DAX 40, en qué invierte, qué sectores, qué tipo de compañías. Vale, al final lo que busca este ETF de Xtrackers que sigue el DAX, como has dicho, DAX 40, DAX tenía 30 acciones hace, si mal no recuerdo, 3 años casi o un poquito menos, y pasó a 40 acciones. Yo creo ahora es mucho más representativo, más amplio lo que es la economía alemana. Además, tienen que ser compañías que puedan haber dado beneficios, que tengan resultados contables positivos. Y lo que destacaría la composición de este índice, para que los empresarios hagan un poco la idea, pesa mucho el sector industrial, es casi un tercio. Dentro de este sector tiene un buen componente de defensa y aeroespacial, porque hay compañías como Rheinmetall o Airbus que son parte del índice. También tiene un componente, como he dicho, es muy industrial, como Siemens, que son líderes. Al final, estos campeones nacionales alemanes son líderes en Europa. O sea, estamos hablando, Siemens es un líder. En tecnología está la compañía más grande de Europa, que es SAP, a día de hoy. Podríamos decir que ASML, que también es de semiconductores, está ahí a la par. Tenemos también compañías muy grandes en el sector asegurador, como Allianz, que también es representativo. Y como había comentado antes, Alemania va a tener que emitir mucho deuda, va a ser muy clave el mercado de capitales, y nosotros también queremos, hay otro aspecto, Europa está muy enfocada en crear una unión del mercado de capitales para poder reducir los costes, y aquí bancos grandes tipo Commerzbank o Deutsche Bank se van a poder beneficiar de ese negocio. Y luego, tradicionalmente, este índice ha tenido el sector automoción, pero está poco representado, es como un 6,5. Para que nos hagamos una idea, pues es igual que el peso que el sector telecomunicaciones, que tienen Deutsche Telekom. Este índice, por ejemplo, es la compañía más grande de telecomunicaciones de toda Europa también. Y luego, pues bueno, tiene grandes campeones nacionales en el sector eléctrico como RWE y ION. Es un índice, yo diría, que está bastante diversificado, pero con un componente cíclico industrial, cada vez más centrado en el sector defensa, y también muy, como es la economía un poco pues bueno, alemana, que es más centrada en el sector exportador, más maquinaria, pero está muy bien balanceado con sector financiero y otro tipo de compañías. Bueno, creemos que es una buena opción, 40 acciones. Como hemos hablado, el ETF es muy sencillo, lo compras diversificado con un solo clic, y bueno, creemos que es una buena opción para poder jugar la economía alemana desde el punto de vista, creemos que primero large caps, luego ya vendrá un poco las mid o small caps en una segunda fase. Bueno, César, muchas gracias por describirnos un poco en qué invierte el DAX con esas empresas que es verdad que la mayoría no, pues todos las conocemos y de sobra. Eduardo, nos hablabas de la oportunidad de invertir en defensa. Háblanos más en concreto de vuestro ETF, el Vanek Defense. ¿En qué invierte? ¿Qué tipo de compañías? ¿En cuántas? ¿No? ¿En qué sectores? ¿Qué países? El Vanek Defensa invierte en 31 compañías, invierte en mercados desarrollados y Corea del Sur y Taiwán, ya que son los mercados aliados de la OTAN. O sea, para ser elegible tiene que estar dentro de estos países. Mínimo tiene que tener cada compañía el 50% más de su beneficio dentro del sector de defensa para que sea elegible. La composición máxima del componente mayor solamente puede pesar un 8%. De esa manera tenemos una cartera bien diversificada, que es obviamente un objetivo de inversión, ¿no? Que siempre esté bien diversificada. Estados Unidos obviamente pesa bastante en la cartera, ¿no? Estados Unidos pesa alrededor de un 50%. Bueno, obviamente Estados Unidos es uno de los países más avanzados tecnológicamente, ¿no? Entonces obviamente se va a beneficiar más a lo mejor que otros países. Hay que tener en cuenta que hay empresas muy gigantes como Palantir o RTX, ¿no? O en Europa empresas como Leonardo o Hotels francesa son las más representativas. También hay unos filtros de liquidez. No vale cualquier compañía, todas las compañías tienen que pasar unos filtros, por ejemplo, tiene que tener 1.000 millones de capitalización de bursátil para formar dentro del portafolio, unos criterios de liquidez para asegurarnos de que las compañías que estén dentro de verdad son líquidas y de verdad podamos hacer una buena réplica del índice, ¿no? en su caso. Dentro de defensa siempre se habla de, bueno, parece defensa que solamente armas y tanques, ¿no? Hay bastante más, ¿no? Hay bastante más subsectores, por así decirlo, ¿no? Está el tema de ciberseguridad, que obviamente es una forma muy importante, ¿no? de intentar detener a los hackers, por así decirlo, ¿no? De defenderse de esa manera. Empresas de satélites también son muy importantes. Por ejemplo, la empresa de Elon Musk está proporcionando los satélites a Ucrania para poder defenderse, para las telecomunicaciones. O, por ejemplo, los drones. Como la inteligencia artificial está avanzando mucho en tema de drones, ¿no? Los aviones no tripulados, y como estamos viendo en la guerra de Rusia con Ucrania, pues como ya muchas veces la lucha entre hombre y hombre, ¿no? Es mucho más
a través de drones, ¿no? Por así decirlo. También hay unos filtros ESG, no todo vale. Seguimos el Pacto de Naciones Unidas. Por ejemplo, si hay cualquier compañía que tiene cualquier tipo de beneficio dentro de lo que se llama armas controvertidas, estaría excluidas. Dentro de armas controvertidas, para que la gente lo entienda un poquito más, pues estamos hablando de no puede formar ningún beneficio dentro de armas químicas, armas nucleares, bombas de racimo, enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, todas esas compañías, si una pequeña parte del beneficio viene de ese lado, estarían excluidas, ¿no? Para cumplir con el Pacto de Naciones Unidas. Entonces hemos visto, bueno, pues que obviamente la demanda sigue ahí, con 6.000 millones vemos bastantes flujos por este sector. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido esclarecedor, ¿no?, ver todo lo que comprende el sector de defensa en esas 31 compañías que tiene el ETF. Álvaro, hablábamos al principio todos del entorno cambiante geopolítico, de estar bien posicionados. También es muy importante, ¿no?, creo que lo hemos mencionado también, el ser flexibles. Entonces, invirtiendo en renta fija, vuestro ETF iShares Flexible Income Bond, ¿en qué invierte? ¿Qué pueden esperarnos los inversores de él en nivel de pues una TIR estimada, unas duraciones estimadas, calidades crediticias? Contanos cómo está formado. Sí, en primer lugar, y solo para describirlo, pues es uno de estos ETFs innovadores que son ETFs de gestión activa, ¿no? Donde tenemos un equipo de gestión activa de renta fija tradicional por detrás, empaquetado en el vehículo que es el ETF. Es un producto que lanzamos en febrero de este año, que ya tiene 100 millones de activos bajo gestión y que sobre todo se destaca por tener esa calidad crediticia de investment grade, calidad crediticia superior, de triple B o superior, y cuyo objetivo es maximizar, que has llamado Flexible Income, maximizar ese income, maximizar la renta dentro de un producto de renta fija, obteniendo lo que llamamos pues, una rentabilidad superior de 1,25% por encima de lo que sería el crédito europeo Investment Grade, que si está pagando ahora mismo 3,6, 3,7, pues ahora mismo el ETF, esa TIR esperada que tenemos en el producto, pues estaría en torno a 4,9, por ejemplo, ahora mismo para un producto denominado en euros. ¿Cuáles son las características principales de este producto? En primer lugar, lo he mencionado, pues el equipo de gestión activa que hay detrás. Rick Rieder, nuestro CEO de renta fija a nivel global, es el gestor de ETF y es la primera vez que Rick Rieder gestiona de manera activa en un ETF, ¿no? Y no solo es Rick Rieder, que fue nombrado como mejor gestor de renta fija a nivel global por Morningstar en 2023, sino que tiene todo el equipo de especialistas de BlackRock de inversión en cada una de las clases de activo, donde Rick se apalanca tanto pues, para la parte de high yield, para la parte de emergentes, para la parte de titulizados con los ABS, MBS, de los que tanto estamos hablando últimamente, y que pues, apalancan esas capacidades globales desde el punto de vista de gestión activa para poder invertir dentro del ETF. En segundo lugar, destacaría la flexibilidad, que tú me has mencionado. Es un producto flexible, que a día de hoy lo que hace es invertir en una paleta muy amplia de subdivisiones de renta fija, más allá de gobiernos y de crédito investment grade europeo. Lo he mencionado ya, pero hace high yield, hace AT1s, hace híbridos corporativos, subordinados, hace también emergentes, y lo hace desde un ángulo de vista de inversor europeo, es decir, va a invertir el 80% del producto en emisiones en euro para inversor europeo. Es una de las principales bondades, que tenga esa flexibilidad para que el equipo de Rick pueda rotar la cartera para favorecer el ETF según el entorno que tengamos de mercado y favorecer esa clase de activos siendo selectivos y siendo flexibles. Y lo más destacable del producto, o por qué nosotros consideraríamos que hay que tenerlo en carteras más allá de esas bondades que he mencionado propias de los ETFs, es porque te ayuda también a aumentar o maximizar tu componente de yield, esa TIR de tu cartera, complementándolo a un inversor tradicional de renta fija. Cuando tienes gobiernos o tienes crédito europeo, pues accediendo a esta clase de activo pues puedes maximizar tu TIR sin perder calidad crediticia y sin asumir riesgos de duración. El segundo punto por lo que creemos que ahora el Income aquí puede funcionar es porque también te ayuda a generar una cartera defensiva de high yield. Es decir, si tú eres un inversor de high yield y quieres mantener tus niveles de TIR esperada, tus niveles de rentabilidad esperada al mismo nivel, pero mejorando tu calidad crediticia, siendo algo más defensivo, pues puedes hacer ese tipo de producto, ya que pues accedes a unas TIRs parecidas con una calidad crediticia superior de investment grade. Y finalmente lo he mencionado, pero esto es un producto diseñado para europeos con finalidad de inversión europea y por lo tanto nos vamos a ahorrar todos esos costes de cobertura que a veces surgen en este tipo de exposiciones cuando inviertes en dólar a nivel global. Y para finalizarlo, lo que destacaría es que nosotros tenemos un equipo en BlackRock que se llama BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, que básicamente es consultoría de carteras, y han hecho un ejercicio a nivel europeo de cómo se define una cartera
media de renta fija en Europa, que es prácticamente la mitad en gobiernos, la mitad en crédito corporativo investment grade. Si tú añades un 30% del iFlex en este tipo de carteras, tú pasas de tener una TIR esperada de un 3,2% a un 4% y una volatilidad esperada de un 5% a reducirla hasta un 4,6%. Por lo tanto, te ayuda a mejorar la rentabilidad esperada de tu cartera, te reduce la volatilidad y además ayuda a diversificar estando invertido de una manera flexible a través de un equipo tan sólido como es el de Risk Reader de gestión activa y tan conocido y reconocido en la industria. Producto desde luego muy innovador, ¿no? Sí. De gestión activa en renta fija que tiene todo el sentido para esos inversores en deuda corporativa. Pues nada, agradeceros a los tres muchísimo la participación. Vamos a esperar a ver si nos llegan algunas preguntas de vosotros, ¿no? De la audiencia que nos está viendo, y podemos ir haciendo, para dar tiempo, ¿no? a que escriban unas breves conclusiones en breve, en un minuto. Empezamos por ti, César. ¿Con qué nos quedamos esto que hemos hablado de Alemania? Bueno, diría la vuelta de Alemania, si te lo tengo que resumir. Más resumido imposible. La vuelta de Alemania, y la verdad es que, como he dicho, es pura gasolina lo que van a invertir en Alemania y la cantidad ingente de dinero que se va a invertir y que al final va a redundar en toda la economía alemana, indirectamente en Europa también y en el resto del mundo. Eduardo. Bueno, todavía hay mucho room, ¿no? para defensa, a pesar de que ojalá las guerras pues lleguen a un acuerdo de paz, ¿no? Pero aun con todo vemos que este sector ha venido para quedarse, ¿no? Ese incremento del 5% de la OTAN o muchos otros países. Arabia Saudí acaba de cerrar un acuerdo con Estados Unidos que va a comprar 142.000 millones en armas. Entonces, bueno, en defensa estamos viendo que el mundo ha cambiado y bueno, aún queda un largo plazo. Álvaro, por último, una breve conclusión. Yo mi principal mensaje y el que diría es que todos los que estamos aquí sentados es por abogar por estar invertidos, ¿no? Y sobre todo el primer objetivo que tendríamos que tener todos y en casa y en nuestros radares es batir a la inflación, porque como decía, en palabras de Margaret Thatcher, ex primer ministra de Reino Unido, decía que la inflación es la madre del paro o la enemiga silenciosa de nuestros ahorros. Teniendo en cuenta los niveles que están en inflación y pues las diferentes soluciones que hemos comentado, incluidos de renta fija, pues hay soluciones que pueden hacer que consigamos batir ese pequeño objetivo de batir la inflación y que nuestros ahorros o que nuestro poder adquisitivo no se vea perjudicado por el crecimiento de la inflación. Así que yo abogaría por estar invertido, cada uno a su nivel de riesgo, pero sobre todo con ese objetivo mínimo de batir a la inflación. Muchas gracias. Pues, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a los tres. Alguna pregunta sí que hay, así que Eduardo, empiezo contigo por tema de defensa, que nos preguntan si no consideráis que ya las valoraciones de las compañías están altas. Bueno, lo has dicho ahora en la conclusión, pero bueno, por indagar un poquito más, o si crees que aún sigue habiendo recorrido para ellas. Sí, creemos que hay mucho recorrido. O sea, solamente Europa, Ursula von der Leyen ha dicho que vamos a invertir en Europa 800.000 millones. O sea, obviamente todavía eso no se ha incorporado, ¿no? Es verdad que hace falta 10 años, pero todavía vemos mucho margen de beneficio, mucho ruido por delante. Perfecto, muchas gracias. Álvaro, sobre renta fija, que cómo gestiona el equipo cuando el tema del vencimiento de los bonos, que si en parte también hay algo de gestión del equipo, es 100% siguiendo a un índice. Claro, esto realmente es gestión activa. Entonces, si vuestro cliente conoce los productos de gestión activa tradicionales, pues funcionará un poquito igual. Un ETF tradicional de réplica de índice lo que hace es, antes de vencimiento, pues el equipo, la máquina, la automatización empieza a vender esos bonos antes de vencimiento para comprar las siguientes emisiones. Aquí el equipo lo que va a hacer es entender dónde hay calidad, dónde hay selectividad, dónde se puede generar valor en cada una de las subclases de activos en las que va a invertir el ETF y estar o hasta vencimiento o hasta entender que el bono ya ha recorrido lo suficientemente de manera positiva para generar una rentabilidad esperada y venderlo. Por lo tanto, pueden haber las dos opciones. Genial. Y por último, para terminar con César, del tema del DAX, que si solamente seguís, hacéis algo de gestión activa dentro de invertir en el DAX, o simplemente es seguimiento del índice, alguna apuesta fuera de compañías alemanas que consideréis importantes. No, en este caso es pura gestión pasiva y seguimos el DAX 30 con dividendos reinvertidos. Entonces es lo que puede esperar cualquier inversor, la rentabilidad del DAX,
después de costes, que son bastante bajos, de un 0,09% anual. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, agradeceros a todos vuestra participación en esta conferencia multigestora. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Y nada, un abrazo muy fuerte.